Bien, buenas noches. Vamos a trabajar con Spark y con Jupyter Notebook. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cargar las librerías. Entonces, from PySpark SQL importamos la Spark Session. From PySpark SQL types import todo. Para crear la sesión, entonces Spark Session, Builder, App Name, Confirm y Get or Create. From PySpark SQL importamos todo. Bien. Fíjense que tenemos unos datos con extensión Parquet, que es un tipo de datos comprimido. Entonces lo que tenemos que hacer es leer Spark Read Parquet y dónde está ubicado. Acá mostramos los tres primeros elementos, aquí los miramos. De esos tres primeros vamos a tomar el primer nombre, el salario y country. Muy bien, lo mostramos. Ahora imprimimos el esquema y calculamos el describe para el salario, o sea, el resumen. Aquí están los tipos de datos, aquí está el resumen para el salario, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Vamos a convertir Spark a un data frame. Entonces seleccionamos lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la columna first name, con el salario, el new data frame. Mostramos los tres primeros elementos, acá están. Miramos acá al salario, le vamos a sumar 1000 y lo mostramos. Entonces a este valor que está acá le sumamos 1000. Vamos a convertir el data frame, pero vamos a utilizar pandas. Entonces cargamos la librería del NumPy y el pandas. ¿Sí? Aquí está, seleccionamos. Vamos a seleccionar el primer nombre, el salario y el gender. Acá lo mostraba el tipo de datos, lo mostramos, object flotante. Los 10 primeros, entonces miramos clic acá y miramos los 10 primeros, first names, salario y gender. Ahora, bueno, este es, sí, este es el mismo. Ah, no, este es completo, este es lo completo. Muy bien, aquí el log, la cuarta posición. Muy bien. Ahora el index, donde empieza en cero y donde termina. Si vamos a borrar, por ejemplo, el cuarto elemento, entonces utilizamos el drop in place true, mostramos y aquí efectivamente ya está borrado el cuarto elemento, o sea, la cuarta fila. En esta sentencia lo que hacemos es a partir de 5 que nos muestre a partir de 5 los datos, y, y acá en esta otra hasta 5 aquí está. El número, la longitud de las filas, el describe para que me haga un resumen, media, desviación estándar, percentiles, máximo, mínimo. La media para, por ejemplo, para el salario, ¿cuánto es la media? Aquí está, muestra 149.000. Los missing values si los voy a reemplazar, o sea, por eh, los últimos elementos, vamos a imprimir la dimensión 999 por 3, 199 filas, 3 columnas, verificar si hay algún dato nulo. Si vamos a reemplazar los datos perdidos por 0. Ahora importamos acá para hacer el gráfico de barras. Tenemos el gráfico de barras tanto para las mujeres como para los hombres. Y el mismo gráfico de barras pero en forma horizontal. Acá le damos un alfa 0.5 para que se vea un poco menos, o sea, para que sea más claro. Acá cambiamos el tipo de dato, ¿sí? O sea, el femenino y masculino, que sea 0 y 1. Renombramos las columnas, miramos cuáles son las columnas, hacemos un describe, importamos acá el panda, el sklearn, scipy, reemplazamos, mostramos acá el salario,
calculamos la kurtosis, miramos, hacemos un filtrado para mirar cuáles son los salarios mayores que 50.000 y que me los muestren. Aquí me muestran los datos de las personas, que me muestre para los cuatro primeros. Acá me muestra, vamos a agrupar por country y en total cuántos son. Entonces en Rusia 62, Paraguay 1, Yemen 5, etcétera. Hacemos acá, bueno, hacemos otro query, seleccionamos el salario, la ciudad, el primer nombre y nos muestran los tres elementos. Aquí otro query, donde el salario es mayor que 50.000, lo ordenamos por country. Aquí me muestra. Y acá por último, ¿sí? Me muestra los 8 elementos. Igual seleccionamos el table SQL y lo ordenamos por country. Bien, muchísimas gracias.